Carta número 38, número 2. ¿Quién es el yo que decimos que es el trabajador del Creador? ¿Y quién es el receptor de la recompensa que fue prometida, donde por las buenas acciones serán recompensados con el buen futuro? Todas estas cosas fueron dichas únicamente acerca del hombre, el selecto de las criaturas, como está escrito. Y creó Dios al hombre a su propia imagen. Creación significa algo nuevo, existencia a partir de la ausencia. Este es el deseo de recibir placer, es decir, la creación de una carencia que siempre anhela llenar la carencia con placer. Para que la sensación de placer esté totalmente completa, se le dio trabajo en la Torah y las mitzvot, por las cuales se perfeccionará y estará listo para recibir el placer sin ninguna deficiencia. Es decir, aquel que recibe el placer de otro siente tormento, junto con la recepción del placer debido a la vergüenza, llamada el pan de la vergüenza. Al ser perfeccionado, con sus virtudes, él tendrá la capacidad de recibir placer sin el sentimiento de la vergüenza. De ello resulta que el hombre se llama deseo de recibir placer. Y el deseo de recibir placer se le ha dado manos y piernas para que le sirvan, así como el siervo más estimado, llamado intelecto. Todos estos siervos le dan placer. Y si uno de los siervos no se encuentra, el placer asociado con ese siervo no se encontrará. Si le falta el siervo más estimado, es decir, el intelecto, él todavía sentirá placer y dolor, con la excepción de que podría intercambiarlo, y en lugar de recibir un gran placer, podría recibir placeres mínimos. Es decir, que no puede jugar con su intelecto, es más provechoso en términos de cantidad y calidad, por lo tanto podría herir y romper las herramientas. Incluso, una persona demente tiene la intención de recibir placer a través de sus acciones, o no haría estas cosas malas. Pero hay una razón que causa que haga estas cosas tontas. Todo lo que él piensa que le podría dar placer, lo hace de inmediato y no tiene la capacidad mental para sopesar con su intelecto si esto es una razón real o imaginaria. Y no se preguntan cómo uno puede obtener placer de romper o estropear. Se dice que sobre el filósofo Aristóteles, que quemó una gran y costosa mansión porque él quería hacer que su nombre fuera recordado, lo que significa que su nombre permanecería para siempre, porque todo el mundo recordaría su nombre a través de este acto. Es decir, todo el mundo recordaría que Aristóteles quemó la gran mansión. De ello resulta que aunque él hizo algo malo, tenía razón. Es decir, que sentía placer en hacer lo malo que hizo para que conmemoren su nombre. Del mismo modo, cualquier persona que es insana o que es demente carece de poder de crítica, pero la esencia del hombre aún existe. También existe el placer de evitar el dolor, puesto que esto ya es un cálculo para el futuro, lo que significa que está actuando ahora con el fin de evitar el sufrimiento después. Esto ya pertenece al intelecto, lo que significa que el intelecto le recuerda que esto es algo malo, y puesto que su intelecto ya está dañado, no puede poner pensamientos juntos y por lo tanto solo siente el presente y no el pasado,
o el futuro. Resulta que la mente es solamente el sirviente del hombre, como el resto de sus sirvientes. Pero la esencia del hombre es la carencia que anhela recibir placer, lo que significa que siente completa plenitud en el placer. El deseo de recibir existe en todos los animales, pero solo al hombre se le dio la capacidad de sentir al otro. Es decir, que puede compartir con su amigo y simpatizar con su amigo, lo que significa que deriva placer del placer de su amigo, así como sufrimiento cuando su amigo sufre. De ello se desprende que al hombre se le dio un lugar adicional para recibir placer. Al hombre se le dio un lugar adicional para recibir placer fuera de su propio cuerpo. Los animales están impresionados solamente de sí mismos, sino de los otros. Pero a los hablantes se les ha dado la capacidad de sentir al otro también, con la excepción de ciertos animales que se les dio esta sensación por naturaleza, pero la sienten específicamente hacia la misma especie. Además del habla, a la persona de Israel se le dio el poder, la sensación de la divinidad. Es en este respecto que se dijo que ustedes son llamados hombre, y es un poder adicional al hablante, es decir, que él puede lamentarse del exilio de la China de la divinidad y se regocijará con la gloria del cielo que parecerá en el mundo. Por lo tanto, resulta que a la persona de Israel se le dio otro lugar para recibir placer, adicionalmente al del habla. Este es el placer principal por el cual se creó el mundo, para recibir el placer en la sensación de la divinidad. Todos los placeres que existen en el mundo provienen del Creador, ya que el Creador ilumina en todas esas cosas. Pero, ¿por qué se les llama a estos placeres placeres corpóreos? Es porque la persona puede disfrutar de ellos sin tener que incluir al Creador en ellos. Es decir, incluso si uno no siente la divinidad, cuando no cree en el Creador, él aún puede disfrutar de todas esas cosas. Pero probar el sabor de la Torah y las mitzvot es imposible sin asumir el yugo de la fe. Y en la medida en la que la luz de la fe brille para él, en esa medida el placer en Torah y mitzvot crece para él. Es por eso que llamamos al placer en la Torah y las mitzvot placer espiritual. Uno puede sentir placeres corpóreos aún cuando no tiene relación alguna con la Torah y las mitzvot, ya que la persona no puede vivir sin vitalidad, porque cada persona debe probar el sabor del placer, ya que la naturaleza de la creación es el deseo de recibir placer, porque el pensamiento de la creación, llamado su deseo de hacer bien a sus creaciones, imprimió en la criatura o en las criaturas la necesidad de disfrutar. Cuando uno no ve placer en el presente o en el futuro, debe matarse, porque ha venido a este mundo solo para recibir placer. Y dado que al hombre se le dio el trabajo y la elección para rechazar el mal y escoger la Torah y las mitzvot, porque únicamente en el momento de la elección es posible nutrir cualidades buenas que puedan recibir el verdadero bien. Allí, más bien, por lo tanto, se le dio un tiempo de ocultación durante el trabajo,
Es decir, que uno no siente el sabor del placer en la Torah y las mitzvot, puesto que es únicamente durante la ocultación donde hay elección. Mientras tanto, hasta que uno es recompensado con el sabor de la vitalidad, de la espiritualidad, toma toda su vitalidad únicamente de cosas corporales, cuyo placer es limitado. Pero esto es únicamente la transición, hasta que llega a probar el sabor espiritual, por lo que debe sentir solo el sabor de las cosas corporales. Pero incluso en esas cosas corporales es posible acostumbrarse a recibir placer para el Creador. El deseo de recibir es llamado el cuerpo del hombre. Es por esto que no sufre ningún cambio, sino que permanece en ese estado de siempre querer recibir placer. Vestimenta. Cualquier cosa que sufre un cambio no es la esencia del objeto, porque para un objeto no hay ningún cambio. Por lo tanto, todas esas cosas de las que alguien obtiene placer se consideran como vestiduras. Por ejemplo, hoy él está usando esta prenda y mañana otra prenda. Hay vestiduras con las que se trabaja en la cocina y hay vestiduras con las que se sirve al rey. Cualquier placer es considerado como luz y no hay luz sin un cli, lo cual es algo espiritual. Y cualquier cosa espiritual debe ser vestida con un poco o en algún tipo de vestimenta corporeal. Pero solo a través de la vestimenta se puede recibir el placer que se encuentra dentro. Por lo tanto, nos dieron muchas prendas en las que hay placeres, tales como comer, beber, vestidos reales o simplemente respeto que a uno se le da, o deleite de cosas intelectuales o de Torah mitzvot. Cada persona tiene diferente vestimenta y ninguna persona es igual a otra. Sin embargo, hay una cosa en la que todos somos iguales. Todos quieren placer. Cambio de atuendos. Los cambios de una persona que algunas veces quiere disfrutar del honor y a veces solamente la lujuria y a veces Torah y mitzvot viene de muchos motivos o de muchas razones. A veces es hereditario, lo que significa que los antepasados eligieron disfrutar de ciertos placeres y pasaron de generación en generación. Este es el significado del linaje, donde las buenas cualidades pasan del padre de la familia a las siguientes generaciones. También pasamos por cambios a través de los libros y autores, donde la persona se impresiona por el entorno, como el árbol que absorbe de aquello que está alrededor de él. Es por esto por lo que las espinas y otras cosas malas alrededor del árbol siempre se cortan. El hombre es el árbol del campo, absorbiendo de su entorno. Es por esto que se impresiona por los escritores o los autores. Es decir, que tiene buenos amigos y se acostumbra a sí mismo a disfrutar de las cosas que los amigos dicen que son buenas o malas. O es el entorno de los libros, es decir, de aquello que aprende y lee en los libros. Y los libros expresan qué es una cosa buena y qué es una cosa mala. Y entonces la persona sigue sus consejos.